Día 43 de la lectura del libro 1984 de George Orwell, pero con diferencia, la razón más importante de ese reajuste del pasado es la necesidad de salvaguardar la infalibilidad del partido. No solo hay que poner constantemente el día a los discursos, las estadísticas y los registros de todo tipo para demostrar que las predicciones del partido siempre han sido correctas, sino que no puede admitirse el menor cambio en la doctrina o los alineamientos políticos, pues cambiar de opinión o incluso de política implica una confesión de debilidad. Si por ejemplo Eurasia o Esteasia, cualquiera de las dos, es hoy el enemigo, debería haberlo sido siempre, y si los hechos dicen lo contrario, entonces es necesario alterarlos. De ese modo la historia se reescribe continuamente. Esa falsificación diaria del pasado llevada a cabo por el Ministerio de la Verdad es tan necesaria para la estabilidad del régimen como la labor de espionaje y represión que realiza el Ministerio del Amor. La mutabilidad del pasado es el principio central del Socin. Los acontecimientos pasados, se argumenta, carecen de existencia objetiva y solo perduran en los registros escritos y el recuerdo de las personas. El pasado es lo que dicen los archivos y la memoria de la gente. Y puesto que el partido controla todos los archivos y lo que piensa cada uno de los miembros, se deduce que el pasado es cualquier cosa que quiera el partido. También se deduce que aunque el pasado es alterable, nunca se ha alterado en un caso concreto, pues cuando se recrea del modo en que se considera necesario en un momento dado, la nueva versión se convierte en el pasado y ningún otro puede haber existido jamás. Y eso es incluso como ocurre a menudo, se hace necesario alterar el mismo suceso hasta volverlo irreconocible varias veces a lo largo del año. En todo momento el partido está en posesión de la verdad absoluta y está claro que el absoluto jamás ha podido ser diferente del que es hoy. Ya se entenderá que el control del pasado depende por encima de todo del entrenamiento de la memoria. Asegurarse de que los registros escritos coinciden con la ortodoxia del momento es un acto puramente mecánico, pero también es necesario recordar que los sucesos ocurrieron de la forma deseada y si hace falta reorganizar los recuerdos o manipular los archivos, también hay que olvidar que se ha hecho tal cosa, lo cual puede aprenderse como cualquier otra técnica mental. La mayor parte de los miembros del partido lo aprenden, sobre todo los más inteligentes y ortodoxos. En vieja lengua se llama con bastante franqueza control de la realidad, en nueva lengua se denomina doble piensa, aunque el doble piensa comprende también otras muchas cosas. El doble piensa se refiere a la capacidad de sostener dos creencias contradictorias de manera simultánea y aceptar ambas a la vez. El intelectual del partido sabe en qué dirección debe alterar sus recuerdos, por tanto sabe que está modificando la realidad, pero mediante el ejercicio del doble piensa también se convence de que no está violando la realidad. El proceso debe ser consciente o no se llevaría a cabo con la precisión suficiente, pero también inconsciente o conllevaría una sensación de falsedad y por tanto de culpa. El doble piensa constituye la verdadera esencia del socin, pues el acto fundamental del partido es utilizar el engaño consciente al tiempo que se conserva la firmeza de las intenciones características de la honradez. Decir mentiras descaradas, creyendo sinceramente en ellas, olvidar cualquier hecho que se haya vuelto incómodo y luego cuando vuelva a hacerse necesario sacarlo del olvido el tiempo que haga falta, negar la existencia de la realidad objetiva y al mismo tiempo reparar en la realidad que uno niega resulta imprescindible incluso para utilizar la palabra doble piensa. Hace falta ejercer el doble piensa, pues emplearla equivale a admitir que uno está modificando la realidad mediante un nuevo acto de doble piensa. Uno borra ese reconocimiento y así sucesivamente. De modo que la memoria siempre va un paso por delante de la verdad. En último extremo, el doble piensa en lo que ha permitido y podría continuar permitiendo durante miles de años al partido detener el curso de la historia. Todas las oligarquías pasadas perdieron el poder, o bien porque acabaron anquilosándose, o porque se volvieron blandas, o bien se volvieron estúpidas y arrogantes, no supieron adaptarse a las circunstancias cambiantes y acabaron siendo derrocadas, o se volvieron liberales y cobardes, hicieron concesiones cuando hubieran debido recurrir a la fuerza y eso condujo a su derrocamiento. Cayeron, por así decirlo, o bien por conciencia o por inconsciencia. El logro del partido es haber inventado un sistema de pensamiento en el que ambas condiciones pueden existir simultáneamente. Su dominio no podría ser permanente bajo ninguna otra base intelectual. Si uno quiere gobernar y seguir gobernando, tiene que poder dislocar el sentido de la realidad. El secreto del gobierno es combinar la fe con la propia
infalibilidad, con la capacidad de aprender de los errores pasados. No hace falta decir que los más sutiles cultivadores del doble piensa son quienes lo inventaron y saben de que se trata de un vasto sistema del engaño mental. En nuestra sociedad, quienes mejor saben lo que está ocurriendo son también quienes más lejos están de ver el mundo tal como es en realidad. En general, cuanto más saben, más se engañan, cuanto más inteligentes son, menos cuerdos están. Un ejemplo claro es el hecho de que la histeria bélica aumente su intensidad a medida que se ascienda por la escala social. Los pueblos sometidos de los territorios disputados mantienen una actitud casi irracional ante la guerra. Para ellos no es más que una calamidad constante que les pasa por encima una y otra vez, como cuando sube y baja la marea. Quien salga victorioso lo es por completo indiferente. Saben que aunque cambien los señores, tendrán que seguir haciendo el mismo trabajo con los nuevos amos, que les tratarían igual que los otros. Los trabajadores ligeramente más favorecidos, a quienes llamamos proles, solo son intermitentemente conscientes de estar en guerra. Si hace falta, es posible exaltarlos hasta un frenesí de miedo y odio, pero si se les deja tranquilos, llegan a olvidar la guerra durante mucho tiempo. El verdadero entusiasmo bélico se da en las filas del partido y sobre todo en las del partido interior. Los que más firmemente creen en la conquista del mundo son precisamente quienes saben que es imposible. Esa peculiar unión de contrarios, el conocimiento con la ignorancia, el cinismo con el fanatismo, es uno de los rasgos distintivos de la sociedad de Oceanía. La ideología oficial abunda en contradicciones, incluso cuando no hay razones prácticas que las justifiquen. Por eso el partido rechaza y vilipendia los principios defendidos por el socialismo en sus inicios y además lo hace en nombre del propio socialismo. Predica un desprecio por la clase obrera que no tiene parangón en los últimos siglos y viste a sus miembros con un uniforme que era típico de los trabajadores manuales y que se adoptó justamente por ese motivo. Socava de manera sistemática la solidaridad de la familia y al mismo tiempo llamar a su líder con un nombre que es un claro llamamiento a la solidaridad familiar. Incluso los nombres de los 4 ministerios que nos gobiernan exhiben con descaro esta tergiversación intencionada de la verdad. El Ministerio de la Paz promueve la guerra, el Ministerio de la Verdad miente, el Ministerio del Amor tortura y el Ministerio de la Abundancia favorece al hambre. Dichas contradicciones no son casuales ni el resultado de una vulgar hipocresía, son ejercicios premeditados del doble piensa, pues el poder solo puede conservarse de manera indefinida mediante la reconciliación de las contradicciones. De ninguna otra manera es posible romper el antiguo círculo vicioso. Si se quiere impedir para siempre la igualdad humana, si la clase alta, como suele llamársele, ha de conservar su sitio para siempre, pues la condición mental predominante debe ser una demencia controlada. Pero hay una cuestión que hasta el momento hemos pasado por alto. ¿Por qué iban a querer impedir la igualdad? Suponiendo que hayamos descrito correctamente la mecánica del proceso, ¿cuál es el motivo para ese enorme esfuerzo minuciosamente planeado para paralizar la historia en un momento concreto? Llegamos así al secreto clave. Como hemos visto, la mística del partido y sobre todo del partido interior se basa en el doble piensa, pero por debajo de eso yace el motivo original, el instinto nunca puesto en duda que llevó por primera vez a la toma del poder y trajo consigo el doble piensa, la policía del pensamiento, la guerra constante y demás parafernalia. Dicho motivo consiste en realidad en, porque él está leyendo el libro dentro de este libro, luego empieza. Winston reparó en el silencio como quien repara en un nuevo sonido. Tuvo la impresión de que Julia llevaba un rato muy quieta. Estaba tumbada de costado, desnuda, cintura para arriba, con la mejilla apoyada en la mano y un mechón de cabello oscuro sobre los ojos. Su pecho se alzaba y bajaba de forma regular. Julia, no hubo respuesta. Julia, ¿estás despierta? No hubo respuesta, se había quedado dormida. Winston cerró el libro, lo dejó con cuidado en el suelo, se tumbó y se echó la colcha sobre los dos. Entonces cayó en la cuenta de que no había llegado a saber cuál era el último secreto. Había entendido el cómo, pero no el por qué. El capítulo 1 como el capítulo 3 no le había contado en realidad nada que no supiera. Era solo una sistematización de lo que ya sabía. Sin embargo, después de leerlo estaba más seguro de no estar loco. Formar parte de la minoría, aunque fuese una minoría de uno solo, no te convertía en loco. Había la verdad y la mentira. Aferrarse a la verdad, aunque fuese en contra del mundo entero, no era sinónimo de estar loco. Un rayo amarillo del sol poniente entra inclinando por la ventana y caía sobre la almohada. Cerró los ojos, el sol en la cara y el cuerpo suave de la chica en contacto con el suyo le produjeron sueño, fuerza y confianza. Estaba a salvo, todo iba bien. Se quedó dormido murmurando: la cordura no es estadística, convencido de que la frase contenía una profunda sabiduría. Justo para comenzar el capítulo 10.
dos